Bienvenidos, estrategas de la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ya sospecha una verdad que pocos se atreven a confrontar. No todas las relaciones están destinadas a funcionar, y algunas nacen con el sello inevitable del sufrimiento. Hoy vamos a desmontar, con la precisión quirúrgica de Maquiavelo, las ilusiones que nos hacen entrar en vínculos condenados al fracaso. Te voy a revelar los 5 factores que predicen, con certeza matemática, por qué ciertas relaciones están destinadas a lastimarte. Pero antes de sumergirnos en estas verdades incómodas, necesito pedirte algo. Si este contenido resuena contigo, si reconoces valor en esta perspectiva sin filtros sobre las relaciones humanas, te invito a suscribirte al canal. Cada suscripción es una declaración de que estás dispuesto a enfrentar la realidad sin los velos románticos que la sociedad te vende. Y si durante este video identificas patrones que has vivido, si sientes esa punzada de reconocimiento cuando describamos dinámicas que conoces íntimamente, regálanos un like, no por el algoritmo, sino porque entiendes que la verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la libertad. Ahora sí, preparémonos para diseccionar las relaciones humanas con la frialdad analítica que merecen. Porque solo comprendiendo por qué falla el amor, podremos algún día protegernos de sus trampas más crueles. En el vasto teatro de las relaciones humanas, donde los actores interpretan papeles de amantes, amigos y confidentes, existe una verdad inmutable que pocos están dispuestos a reconocer. El interés propio gobierna todas nuestras acciones. Como observó Maquiavelo en su estudio de la naturaleza humana, los hombres nunca hacen el bien a menos que la necesidad los obligue a ello. Esta máxima, aplicada a las relaciones personales, revela por qué muchos vínculos están condenados desde su concepción. Consideremos primero que toda persona establece relaciones para satisfacer necesidades propias, sean estas de seguridad, afecto, validación o poder. Cuando dos individuos se unen, ya sea en amistad o en amor, no lo hacen por altruismo puro, sino porque han calculado, consciente o inconscientemente, que la unión les beneficia. Es necesario despojarse de la ilusión romántica para comprender que incluso el amor más apasionado está fundamentado en un intercambio de utilidades. Las relaciones que inevitablemente causarán dolor son aquellas donde este cálculo es asimétrico desde el inicio, cuando una parte percibe más valor en la otra de lo que realmente existe, o cuando las expectativas de beneficio mutuo están desalineadas. El sufrimiento se vuelve tan inevitable como el amanecer tras la noche. La ilusión solo puede sostenerse temporalmente antes de que la realidad imponga su cruel claridad. Observemos también cómo la naturaleza humana favorece el engaño en las relaciones. Las personas rara vez se muestran completamente auténticas, especialmente en las etapas iniciales de un vínculo. Como señalaría Maquiavelo, los hombres juzgan generalmente más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Así, nos enamoramos de apariencias cuidadosamente construidas, de máscaras diseñadas para atraer y seducir, solo para descubrir más tarde que la persona real difiere sustancialmente de aquella que nos cautivó. Este juego de apariencias no es necesariamente malintencionado, sino simplemente parte de cómo funcionamos como especie social. Sin embargo, cuando la brecha entre la proyección y la realidad es demasiado grande, el dolor resulta inevitable. Las relaciones más devastadoras son precisamente aquellas donde una de las partes ha sido particularmente hábil en fabricar una imagen que poco tiene que ver con su verdadero ser. La inconstancia humana representa otro factor determinante. Las personas cambian con el tiempo, evolucionan en sus deseos y necesidades. Lo que ayer satisfacía puede hoy resultar insuficiente. Como advirtió Maquiavelo, la naturaleza de los pueblos es variable, y esta variabilidad se manifiesta igualmente en las relaciones interpersonales. Una pareja perfectamente compatible puede dejar de serlo simplemente porque uno o ambos miembros han cambiado fundamentalmente. Este cambio constante significa que incluso las relaciones iniciadas con sinceridad y alineamiento perfecto pueden transformarse en fuentes de dolor. El error está en esperar constancia en un mundo gobernado por el cambio perpetuo. Aquellos que entran en relaciones esperando permanencia absoluta han plantado ya las semillas de su propia decepción. Por último,
debemos reconocer que la vulnerabilidad inherente a toda relación significativa nos expone inevitablemente al dolor. Al abrirnos a otro, le otorgamos poder sobre nosotros. En términos maquiavélicos, entregamos armas a quien podría convertirse en nuestro adversario. El que se convierte en amo de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no la destruye, que espere ser destruido por ella, advertía Maquiavelo. De manera similar, quien entrega su corazón sin reservas debe estar preparado para la posibilidad de su destrucción. Las relaciones destinadas a causar el mayor daño son precisamente aquellas donde la entrega ha sido más completa, donde las defensas han sido totalmente abandonadas en aras de la intimidad. Esta paradoja cruel dicta que nuestras conexiones más profundas son simultáneamente las que tienen mayor potencial para infligirnos sufrimiento. En toda relación humana, sea afectiva, familiar o de amistad, existe una dinámica de poder que determina en gran medida su curso y desenlace. Este segundo factor explica por qué ciertas relaciones están predestinadas al fracaso y al sufrimiento. Los desequilibrios de poder crean inevitablemente condiciones propicias para el abuso, la manipulación y la explotación emocional. Como Maquiavelo comprendió perfectamente en el ámbito político, los hombres ofenden más a menudo a quien aman que a quien temen. Esta observación resulta igualmente válida en las relaciones personales, donde quien ostenta menor poder tiende a sufrir mayor daño. El equilibrio perfecto es casi imposible. Siempre existe un miembro que ama más, necesita más o depende más del otro. Esta asimetría establece una vulnerabilidad estructural que no puede ignorarse. Las relaciones más destructivas son aquellas donde el desequilibrio de poder es extremo, pero invisible para quien se encuentra en desventaja. Pensemos en la persona que construye toda su identidad y bienestar alrededor de su pareja, mientras ésta mantiene una saludable independencia emocional. Esta dinámica crea una dependencia unilateral donde uno posee un poder desproporcionado sobre la felicidad del otro. Como diría un Maquiavelo contemporáneo, quien necesita menos tiene siempre la ventaja. La paradoja es que frecuentemente somos nosotros mismos quienes cedemos este poder, entregando voluntariamente las llaves de nuestra fortaleza emocional. Convertimos a otros en árbitros de nuestra valía, depositarios exclusivos de nuestra felicidad o validadores únicos de nuestras decisiones. En términos maquiavélicos, esto equivale a entregar el control de nuestras provincias a un gobernador extranjero, esperando ingenuamente que actúe siempre en nuestro beneficio. Esta cesión de poder adopta múltiples formas, desde la persona que no puede imaginar su vida sin su pareja, hasta quien necesita constantemente la aprobación de un amigo particular. La dependencia emocional, financiera, social o psicológica crea cadenas invisibles que atan a los individuos a relaciones que los dañan sistemáticamente. Como señaló Maquiavelo, los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. De modo similar, las personas toleran abusos y humillaciones por el terror a perder aquello de lo que se han vuelto dependientes. Otro aspecto crítico es la manipulación que surge naturalmente en relaciones desequilibradas. Quien detenta el poder superior comprende, intuitiva o conscientemente, las vulnerabilidades del otro y puede explotarlas para mantener control. Las técnicas varían desde el chantaje emocional sutil, si realmente me amaras, hasta formas más evidentes de coerción. El amor, la culpa, el miedo y la inseguridad se convierten en instrumentos de dominación. Maquiavelo advertiría que en las relaciones, como en la política, quien controla el miedo de un hombre se convierte en amo de su alma. Las relaciones más tóxicas son precisamente aquellas donde una parte ha identificado y aprendido a manipular los miedos fundamentales de la otra. El miedo al abandono, a la soledad, a la insignificancia o al fracaso. La dependencia también se manifiesta en la búsqueda desesperada de validación externa. Personas con autoestima frágil buscan en sus relaciones la confirmación constante de su valor, convirtiendo a sus parejas o amigos en espejos que deben reflejar permanentemente una imagen positiva. Esta dinámica sobrecarga la relación con expectativas imposibles de satisfacer a largo plazo. Nadie puede ser fuente inagotable de validación para otro ser humano. Finalmente, las relaciones donde existe codependencia mutua pero disfuncional, dos personas que se necesitan para funcionar pero que simultáneamente se dañan, representan quizás el panorama más desolador.
como dos estados débiles que se alían no por fortaleza sino por miedo. Estas parejas permanecen unidas no por amor saludable, sino por terror compartido a enfrentar el mundo independientemente. El resultado es una simbiosis tóxica donde ambos sufren, pero ninguno encuentra el valor para liberarse. Maquiavelo nos recordaría que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. En las relaciones personales, esta máxima se traduce en una verdad incómoda. Quien tiene menos miedo a la ruptura, quien depende menos del otro, quien ha conservado mayor autonomía emocional, ejerce inevitablemente mayor poder en la relación. Y el poder, como bien sabemos, corrompe. Uno de los engaños más perniciosos que alimenta relaciones destinadas al fracaso es la creencia en la compatibilidad perfecta, en ese ideal romántico del alma gemela que encaja con nosotros como pieza complementaria de un rompecabezas cósmico. Esta fantasía, propagada insistentemente por la cultura popular, prepara el terreno para decepciones inevitables y sufrimiento prolongado. Maquiavelo, con su implacable pragmatismo, habría denunciado esta noción como una quimera peligrosa. Así como advirtió contra los principados imaginarios que existen solo en la fantasía, también nos alertaría sobre los amores idealizados que no resisten el contraste con la realidad. Los hombres caminan casi siempre por caminos trillados por otros y proceden en sus acciones por imitación, observaba el florentino. Del mismo modo perseguimos modelos relacionales imitados de cuentos, películas y expectativas sociales, sin cuestionarnos si son realistas o deseables. La verdad es que la compatibilidad total no existe. Cada ser humano es un universo de contradicciones, deseos fluctuantes y necesidades cambiantes. Dos personas pueden armonizar temporalmente en ciertos aspectos, mientras chocan violentamente en otros. Las relaciones que causan mayor dolor son frecuentemente aquellas donde la ilusión inicial de perfecta complementariedad fue más intensa, creando expectativas imposibles de mantener a largo plazo. Esta ilusión se alimenta del fenómeno psicológico de la proyección. Durante las primeras etapas de enamoramiento, proyectamos sobre el otro nuestros deseos y expectativas, viendo no a la persona real, sino a una construcción idealizada que hemos creado en nuestra mente. Como señalaría Maquiavelo, los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Nos engañamos a nosotros mismos, y luego culpamos al otro cuando la realidad desmiente nuestra fantasía. El desencanto es inevitable cuando la persona real emerge gradualmente de detrás del velo de nuestras proyecciones. Descubrimos que quien creíamos perfectamente alineado con nuestros valores tiene prioridades diferentes. Quien imaginábamos emocionalmente disponible se muestra distante en momentos cruciales. Quien percibíamos como excepcionalmente leal revela comportamientos contradictorios. Cada descubrimiento de este tipo no solo duele en sí mismo, sino que erosiona progresivamente la narrativa de compatibilidad perfecta que habíamos construido. Otro aspecto de esta ilusión es la creencia en que los conflictos significan incompatibilidad. Las parejas o amistades que esperan armonía perpetua interpretan cada desacuerdo como señal de fracaso relacional. Paradójicamente, esta postura convierte conflictos normales y manejables en crisis existenciales para la relación. Como un príncipe que ve conspiraciones en simples desacuerdos, estas personas transforman diferencias cotidianas en amenazas a la viabilidad de su vínculo. La realidad, que Maquiavelo comprendería perfectamente, es que toda relación humana significativa implica inevitablemente conflicto. La compatibilidad real no consiste en la ausencia de diferencias, sino en la capacidad para navegarlas constructivamente. Las relaciones más resilientes no son aquellas sin disputas, sino las que han desarrollado mecanismos efectivos para resolverlas manteniendo el respeto mutuo. También debemos considerar que la compatibilidad no es un estado fijo, sino un proceso dinámico. Las personas cambian, evolucionan, desarrollan nuevos intereses y abandonan antiguos valores. Una pareja perfectamente compatible a los 25 años puede descubrirse fundamentalmente desalineada a los 35. La ilusión de la compatibilidad inmutable ignora la naturaleza dinámica del desarrollo humano. Como advirtió Maquiavelo,
Quien no se adapta a los tiempos cambiantes no puede esperar gran éxito. Particularmente dolorosas son las relaciones donde una parte se esfuerza continuamente por arreglar o cambiar a la otra para alcanzar esa compatibilidad idealizada. Este empeño nunca termina bien, o la persona sometida a presión constante para cambiar desarrolla resentimiento, o quien intenta modificar al otro sufre frustración crónica. Como diría Maquiavelo, es imposible cambiar la naturaleza de los hombres, al menos no sin consecuencias negativas considerables. Finalmente, la búsqueda incesante de la compatibilidad perfecta conduce a muchos a un ciclo pernicioso de relaciones seriales, abandonando vínculos potencialmente valiosos ante las primeras señales de imperfección para perseguir nuevamente la quimera del encaje perfecto. Este patrón refleja lo que Maquiavelo identificó como la tendencia humana a desear cambio, creyendo mejorar su condición, y esta creencia los impulsa a tomar armas contra sus gobernantes. Del mismo modo, muchos abandonan relaciones imperfectas pero viables, convencidos de que encontrarán algo mejor, solo para descubrir eventualmente que todas las relaciones presentan retos similares. El cuarto factor que predestina ciertas relaciones al fracaso radica en el ámbito de las expectativas y los compromisos. En este terreno, como en la política maquiavélica, los errores de cálculo y las falsas promesas generan inevitablemente traición y dolor. Las relaciones humanas funcionan bajo una economía moral implícita donde se intercambian no solo afectos, sino también lealtades, sacrificios y compromisos. Cuando este intercambio es percibido como inequitativo o cuando las expectativas son fundamentalmente incompatibles con la realidad, el sufrimiento se vuelve inevitable. Maquiavelo advertía que el que hace a otro poderoso causa su propia ruina. En las relaciones personales, esto se traduce en un principio inquietante. Quien invierte desproporcionadamente, quien entrega más de lo que recibe, quien compromete aspectos fundamentales de su identidad en aras de la relación, está sentando las bases de su propio sufrimiento. El desequilibrio en los niveles de compromiso representa uno de los predictores más fiables del fracaso relacional. Las expectativas irracionales toman diversas formas. La más común es la creencia de que una relación debe satisfacer todas nuestras necesidades emocionales, intelectuales, sociales y físicas. Esta visión totalitaria del vínculo impone una carga imposible sobre la otra persona, quien inevitablemente fracasará en cumplir este rol omnipotente. Como señalaría Maquiavelo, no hay nada más difícil de emprender, más peligroso de conducir o más incierto en su éxito que tomar el liderazgo en la introducción de un nuevo orden de cosas. De igual manera, esperar que una sola relación transforme completamente nuestra existencia y resuelva todos nuestros problemas vitales es una empresa condenada al fracaso. Otra expectativa destructiva es la del sacrificio unilateral. Muchas personas entran en relaciones con la disposición de entregarlo todo: tiempo, autonomía, amistades, ambiciones personales, esperando implícitamente un nivel similar de sacrificio de la contraparte. Cuando esta reciprocidad no se materializa, el resentimiento florece. Como un príncipe que otorga beneficios sin asegurar lealtad a cambio, quien sacrifica sin garantía de reciprocidad construye los cimientos de su futura amargura. La economía del compromiso también se ve afectada por lo que podríamos llamar inflación de promesas. Durante las etapas iniciales de una relación, especialmente romántica, existe una tendencia natural a prometer más de lo que realistamente se puede cumplir a largo plazo. Te amaré para siempre, nunca te lastimaré, siempre estaré para ti. Estas promesas absolutas ignoran la naturaleza cambiante de los seres humanos y las circunstancias. Maquiavelo nos recordaría que un príncipe prudente no puede ni debe mantener su palabra cuando hacerlo va en contra de sus intereses. Del mismo modo, incluso la persona más bien intencionada encontrará momentos donde cumplir literalmente sus promesas iniciales resulta imposible o contrario a su bienestar. Particularmente relevante es la disparidad en las expectativas sobre exclusividad y libertad. Algunas personas ingresan a relaciones esperando mantener altos niveles de autonomía personal, mientras sus contrapartes asumen un compromiso de priorización mutua mucho más intenso. Esta desalineación fundamental en lo que significa estar en una relación genera inevitablemente tensión y sufrimiento.
Maquiavelo observó que los hombres están más dispuestos a olvidar la muerte de un padre que la pérdida de su patrimonio. En términos relacionales, las personas toleran mejor ciertos tipos de decepciones que otras. Las expectativas sobre fidelidad sexual, honestidad financiera o disponibilidad emocional tienen diferentes pesos para distintos individuos. Las relaciones más dolorosas son aquellas donde se viola precisamente la expectativa que la persona considera sacrosanta, incluso si otras áreas funcionan adecuadamente. También debemos considerar las expectativas temporales. Algunas personas conciben las relaciones como inherentemente evolutivas, esperando que maduren y se transformen con el tiempo. Otras las visualizan como contratos estáticos donde las condiciones iniciales deben mantenerse indefinidamente. Cuando estas visiones chocan, cuando uno espera crecimiento mientras el otro anhela estabilidad, el conflicto es inevitable. La expectativa de lectura mental constituye otro factor destructivo. Muchos esperan que sus parejas o amigos cercanos anticipen sus necesidades sin comunicación explícita, interpretando la falta de intuición como falta de amor o consideración. Esta expectativa irracional transforma simples fallos de comunicación en pruebas percibidas de desinterés o incompatibilidad fundamental. Finalmente, existe lo que podríamos denominar la falacia del esfuerzo garantizado. La creencia de que si trabajamos suficientemente duro en una relación, ésta inevitablemente prosperará. Esta noción ignora que algunas incompatibilidades son irreconciliables, algunas heridas imposibles de sanar, algunos patrones imposibles de romper. Como observaría Maquiavelo, hay situaciones donde la medicina ha llegado demasiado tarde porque la enfermedad se ha vuelto incurable. No todas las relaciones problemáticas pueden o deben salvarse, y la obstinación en mantener vínculos fundamentalmente disfuncionales solo prolonga e intensifica el sufrimiento. El quinto y último factor que determina por qué ciertas relaciones están predestinadas a causar dolor se encuentra en la naturaleza cíclica del poder interpersonal y la inevitabilidad de la traición en los vínculos humanos. Esta dimensión, que Maquiavelo comprendería perfectamente, revela que toda relación significativa conlleva el riesgo inherente de traición y la posibilidad de redención, en un ciclo perpetuo que refleja las dinámicas del poder político a escala íntima. Como observó Maquiavelo, los hombres son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Esta visión descarnada de la naturaleza humana, aplicada al ámbito relacional, sugiere una verdad incómoda. La traición en alguna forma es estadísticamente inevitable en relaciones de larga duración. No necesariamente infidelidad sexual, sino traiciones de confianza, revelación de secretos, priorización de intereses propios sobre los compartidos, o simplemente el incumplimiento de promesas importantes. El dolor relacional más profundo surge no tanto de la traición misma, sino de la ingenuidad con que entramos en relaciones, asumiendo excepcionalidad. Otros pueden traicionar, pero no mi pareja, amigo. Esta ilusión nos deja desarmados frente a la inevitable decepción. Como príncipes que creen tener súbditos absolutamente leales, cultivamos expectativas que la realidad eventualmente desmiente. Maquiavelo aconsejaría prepararnos para la traición como eventualidad probable, no como catástrofe impensable. Las relaciones donde existe mayor asimetría informacional, donde una parte conoce significativamente más sobre la otra que viceversa, presentan mayor riesgo de traición devastadora. Como señalaría Maquiavelo, un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. De igual manera, quien posee información privilegiada sobre las vulnerabilidades, secretos y dependencias de su contraparte, tiene mayor capacidad para causar daño cuando sus intereses cambian. El poder en las relaciones no es estático, sino fluido, cambiando según circunstancias externas e internas. Quien hoy depende emocionalmente puede mañana encontrarse en posición de fuerza. Quien hoy tiene control financiero puede mañana enfrentar vulnerabilidad. Este flujo constante crea oportunidades para la venganza y la retribución, cuando el balance de poder se invierte. Como observaría Maquiavelo, los hombres ofenden por miedo o por odio, y quienes han sido previamente heridos en una relación frecuentemente buscan equiparar el marcador cuando las circunstancias lo permiten. Particularmente dolorosas son las traiciones que ocurren precisamente cuando somos más vulnerables.
cuando hemos bajado completamente nuestras defensas confiando en la lealtad del otro. Este patrón, similar a lo que Maquiavelo describiría como el momento en que un príncipe es más vulnerable a conspiración, ilustra por qué las relaciones más íntimas conllevan simultáneamente mayor potencial de felicidad y sufrimiento. Sin embargo, el ciclo no termina en la traición. Las relaciones humanas significativas también contienen posibilidades de redención. Maquiavelo, aunque cínico, comprendía la importancia del perdón estratégico. Los hombres deben ser acariciados o eliminados, pues se vengarán de las ofensas leves, pero no podrán hacerlo de las graves. En términos relacionales, algunas traiciones menores pueden y deben perdonarse para preservar vínculos valiosos, mientras otras violaciones fundamentales hacen imposible la continuidad. El ciclo de traición y redención se manifiesta claramente en relaciones longevas. Con suficiente tiempo, todos decepcionamos a quienes amamos en algún momento. La madurez relacional consiste no en evitar completamente estas decepciones, sino en desarrollar mecanismos para repararlas. Las relaciones más resilientes son aquellas que han atravesado crisis significativas y han emergido fortalecidas, no por ausencia de traición, sino por excelencia en reconstrucción. Esta perspectiva sugiere que las relaciones con mayor potencial de sufrimiento no son necesariamente aquellas destinadas al fracaso inmediato, sino aquellas donde el ciclo de traición y redención se repite destructivamente. Como un estado atrapado en revoluciones cíclicas, estas relaciones oscilan entre periodos de intimidad profunda y rupturas dramáticas, acumulando resentimiento y desconfianza con cada iteración, hasta alcanzar un punto donde la reconciliación genuina se vuelve imposible. Maquiavelo nos recordaría que la naturaleza de los pueblos es variable. Resulta fácil persuadirlos de algo, pero difícil mantenerlos en esa persuasión. De manera similar, las personas en relaciones disfuncionales frecuentemente se convencen de que esta vez será diferente, solo para descubrir que patrones fundamentales no han cambiado. Esta disonancia entre esperanza y realidad genera un tipo particular de dolor. La desilusión recurrente. Finalmente, debemos considerar que algunas relaciones están destinadas a causarnos dolor, precisamente porque su finalidad evolutiva ha sido cumplida. Como un príncipe que ha servido su propósito histórico, ciertas personas entran en nuestras vidas para catalizador transformaciones necesarias y luego deben partir. Resistirse a este ciclo natural, aferrándose a relaciones que han completado su trayectoria, garantiza sufrimiento prolongado. La sabiduría maquiavélica en relaciones no consiste en evitar completamente el dolor, empresa imposible si buscamos conexiones significativas, sino en administrarlo estratégicamente, distinguiendo entre el sufrimiento necesario para crecimiento y el dolor destructivo de vínculos fundamentalmente incompatibles con nuestro bienestar. Como el príncipe que distingue entre conflictos inevitables y guerras innecesarias, debemos aprender a identificar qué relaciones merecen el riesgo inherente de dolor y cuáles deben ser abandonadas por su potencial desproporcionado de daño. En última instancia, las relaciones más destructivas son aquellas donde no reconocemos la naturaleza cíclica del poder y la traición, donde esperamos lealtad perpetua en un mundo de intereses cambiantes, donde nos negamos a ver que incluso los vínculos más profundos conllevan riesgos inherentes. Como concluiría Maquiavelo, la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad. Y en esa mitad reside nuestra capacidad para elegir relaciones conscientes de sus limitaciones inherentes, para navegar sus inevitables traiciones y para discernir cuándo luchar por redención o aceptar su final natural.